eres de esas personas que necesitas hacer las cosas por ti misma o por ti mismo, porque consideras que si delegas funciones, al final las cosas no van a salir bien. Si eres de los que necesitan tener todo perfecto porque si no, no descansan, o necesitas cumplir con las expectativas que los demás ponen sobre ti, quédate en este vídeo porque probablemente diremos cosas que te resuenen y te sean útiles. Soy Esteban Vázquez, profesor de Estudio Transgeneracional en la Escuela de Sabiduría Interior. Y atendiendo al comentario que una seguidora nos hizo en el último vídeo que subimos en YouTube, de que hablásemos del resto de eneatipos, ya que en el último vídeo estuvimos hablando del eneatipo 2 y la herida de abandono, hemos decidido hacer una serie de vídeos efectivamente para desplegar las características de cada uno de los 9 eneatipos según el eneagrama. Además, tengo que decirte que si es un tema que te interesa, próximamente la Escuela de Sabiduría Interior va a poner a tu disposición un curso intensivo en el que podrás conocer cuál es tu perfil de personalidad y además también podrás utilizar esta herramienta si te dedicas a los recursos humanos o eres terapeuta o si simplemente quieres ayudar a otras personas con toda la información que se puede recoger en el marco de esta disciplina del eneagrama. Próximamente te diremos cómo puedes apuntarte a ese curso intensivo. Hoy vamos a centrarnos en el eneatipo 1. El eneatipo 1 en el ámbito del eneagrama se le conoce como el perfeccionista o el reformador. Es una personalidad centrada en la búsqueda de la perfección, la integridad y la mejora constante. Para el eneatipo 1 nunca está suficientemente bien el asunto que tiene entre manos. Por eso siempre busca la excelencia, la perfección. Tiene una brújula moral muy clara y una necesidad profunda de hacer lo correcto. De hecho, podríamos decir que la motivación central del eneatipo 1 es que quiere ser una persona buena, íntegra y correcta. Para ello, sus miedos más básicos van a ser el ser malo, ser defectuoso o corromperse, salir del recto camino que la moral dictamina. Y su deseo más profundo es el ser virtuoso, tener la razón, esto es muy importante para el 1, y mejorar el mundo. Pensar que su huella va a provocar una mejora en el mundo, especialmente la circunstancia que le rodea. ¿Cuáles podríamos decir que son los rasgos más importantes, los rasgos principales del eneatipo 1? Pues en primer lugar tendríamos que decir que el eneatipo 1 es una persona profundamente autocrítica. Tiene una voz interior constante que le dice cómo deberían ser las cosas y cómo él debería actuar en el marco de sus circunstancias. Esta voz a veces se convierte en un freno muy importante a la hora de desarrollar proyectos, porque el hecho de tener miedo a equivocarse, a ir por un camino inadecuado, a hacer las cosas de una forma inadecuada, lleva a que cualquier inicio de proyecto se retrase mucho o incluso inconscientemente puede llegar a boicotear el inicio o desarrollo de ese proyecto. Otra característica muy típica del eneatipo 1 es que son responsables y trabajadores. Sienten que tienen un deber de cumplir y que de alguna manera dejar las cosas a medias es como no hacerlas. Es decir, para el 1, dejar un trabajo a medias o no completarlo del modo en el que ellos consideran que tiene que ser ese trabajo es similar a no haberlo hecho. Por eso a veces el 1, si no tiene la garantía de que va a tener éxito o de que va a hacer bien un proyecto, directamente encuentra 1000 razones para no comenzarlo, como decíamos antes. Tienen un alto sentido ético, tiene unos valores morales muy claros, muy marcados, porque de alguna manera el 1 necesita que haya una especie de mapa, de guía externa a la que ellos adecuen su conducta. Tienen tanto miedo a equivocarse o tanto miedo a hacer daño a los demás que necesitan saber que están obedeciendo a un conjunto de normas que se han establecido como buenas y como coherentes. Por eso tienen una visión muy clara de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero siempre dentro de sus planteamientos éticos. Otra característica fundamental del 1 es que si ellos ven claro que la manera correcta de hacer las cosas es una forma determinada,
tratarles de convencer de que hay otras formas de hacer las cosas suele ser una tarea difícil. Por eso mismo, porque los unos necesitan tener principios sólidos, principios claros por los que regirse. Además, son personas que tienen un control emocional muy desarrollado. Tened en cuenta que el uno tiene como sombra, como elemento, digamos, de punto débil, la ira. El uno, cuando las cosas no salen como él considera que tienen que salir, o los demás no se comportan como él considera que se tienen que comportar, entra en contacto con la ira. A veces es una ira explícita, es decir, a veces los unos se enfadan y realmente tienden a expresar esa ira con violencia, agresividad o con conductas que claramente muestran ese enfado, esa ira del eneatipo 1. Pero en muchas ocasiones, por esa, digamos, esa necesidad de buscar el camino correcto y de dar una imagen correcta, el 1, aunque despierta la ira, la reprime. No vamos a decir que la controle, directamente la reprime porque no quiere permitirse sentir una emoción que sabe que si expresa va a, de alguna manera, dar una mala imagen. Entonces, a veces, ese enojo sagrado que va hacia todo aquello que está mal en el mundo que tiene el 1 en su cabeza, conforme a sus cánones éticos, pues, insisto, se convierte en una energía reprimida. Pero sí es verdad que, además de la ira, todas aquellas emociones que el 1 considera como desempoderantes o como inadecuadas, tiende a reprimirlas o a controlarlas de forma que no haya ninguna manifestación que deje claro que esa persona está sintiendo algo que considera inadecuado. Por último, también podríamos decir como rasgo fundamental del 1 que son personas extremadamente críticas tanto con ellos mismos como con los demás. Es decir, el 1 tienen un nivel de exigencia muy grande. A veces tener a un 1 de jefe es un martirio, porque esa autoexigencia, esa lucha por la perfección, por la excelencia, no se queda solo en lo que el 1 hace, sino que también se proyecta en aquellas personas que están a su cargo. Entonces suelen ser personas muy autoritarias y sobre todo personas para las que nunca un trabajo va a estar perfecto. El 1 siempre va a tener esa facilidad de ver a una persona o ir a un lugar o atender a un proyecto y que su atención se dirija directamente a lo que falla o a lo que no está correcto, aunque el 90% de esa realidad que está contemplando sea bien, esté correcta, esté bien hecha. Si hay un fallo, ahí irá la atención del 1. Dicho así, parece que los 1 evidentemente son personas a las que conviene tener lejos, pero hemos de tener en cuenta que el eneagrama establece que nuestra personalidad, nuestro eneatipo, tiene, por así decirlo, como dos versiones. La versión descentrada, que es la de aquella persona que se ha quedado instalada en su herida, que no ha sido capaz de elaborar y de reconocer y sanar su herida, y la de aquellas personas que están centradas, es decir, que han sido capaces de trabajar esa herida, de despertar al adulto consciente que todos tenemos dentro, que ha ido al encuentro y al amparo del niño interior herido. Por tanto, los 1, cuando están centrados, evidentemente son personas responsables, son personas que tienen claro cuál es su deber y tratan de procurar ese deber, son solidarias, son justas, son personas, por tanto, que pueden aportar mucho cuando ejercen su papel de líderes. Pero, en cualquier caso, ¿qué es lo que está detrás de la personalidad del 1? Ya sabéis que en el eneagrama se dice que la personalidad es como una especie de capa de protección que nosotros ponemos a aquella herida que nos hicieron en la infancia, alrededor de los 7 primeros años de nuestra vida, y que esa personalidad, por tanto, se debe a una especie de conducta que pretende equilibrar la situación que a nosotros nos marcó cuando teníamos esa edad y no teníamos los recursos suficientes para poder afrontar el problema. Pues bien, las 3 heridas de la infancia que fundamentalmente están detrás de la personalidad del 1 son el rechazo, la injusticia y la traición. Cuando hablamos de heridas de rechazo,
cuando a la pequeña o al pequeño, cuando expresa su emotividad, cuando expresa su manera de explorar el mundo, de ser ellos mismos, se les condena o se les castiga porque esa forma de expresarse, digamos que es censurada en el ámbito de la familia. Entonces digamos que el niño genera un introyecto del tipo: si me comporto de la manera que me sale comportarme, mis tutores no se van a sentir orgullosos de mí o directamente me van a castigar. Entonces tengo que buscar un modo distinto de comportarme que se adecue a esas normas no escritas que se encuentran en el entorno familiar en el que estoy creciendo. ¿A qué nos referimos con la herida de injusticia? La herida de injusticia es cuando un niño recibe un trato que no es el que se merece o que es desigual al trato que se le da a una persona que está en su misma situación. Véase, por ejemplo, el caso de un niño que crece en una familia en el que uno de sus hermanos pues es más problemático, o tiene una salud más quebradiza, o tiene algún tipo de problema que requiere la casi completa atención de los tutores. Entonces, en esos casos, el niño que sufre la herida, aunque no lo sienta de una forma absolutamente explícita, internamente siente que efectivamente su hermano, que es miembro de la misma familia y que en teoría ocupa el mismo lugar que tendría que ocupar él, se está llevando más atención, bueno, la palabra es esa, es atención, ¿no? Está llevándose de alguna manera más la mirada y el cuidado de sus progenitores, por la razón que sea. Entonces, evidentemente eso hace que el niño considere que este mundo es desigual, no es justo, en el sentido de que pueden haber circunstancias que hagan que una persona en la misma situación en la que estoy yo se lleve más atención o cuidado del que debería de llevarse, o al menos más del que me llevo yo. Y finalmente tendríamos la herida, en este caso habíamos hablado de la herida de rechazo, de la herida de injusticia, y tendríamos finalmente la herida de traición. ¿Cuándo hablamos de herida de traición? Hablamos de herida de traición cuando la confianza que un niño deposita en sus tutores, que a determinadas edades es una conciencia o es una confianza absolutamente total, ¿no? Se ve traicionada, se ve rota porque el tutor no cumple con aquello que había dicho o con aquello que había establecido. Véase, por ejemplo, el caso de un niño al que su madre o su padre le ha prometido que si saca buenas notas, pues le van a comprar un videojuego o le van a llevar a un parque de atracciones. Pero resulta de que viene un gasto inesperado en la casa y sus padres no pueden hacer frente a esa promesa. Aunque hay una causa justificada, es decir, no siempre cuando hablamos de heridas de la infancia significa que los tutores, los padres, los progenitores han querido herir directamente a la persona, sino que en la mayoría de los casos tiene que ver con una interpretación que el niño hace desde su nivel, desde su perspectiva del mundo. Pues insisto, aunque hay una causa justificada, el niño lo que percibe es que se le había dicho una cosa por la cual él se había sobreesforzado, la cual a él le había ilusionado, y a la hora de la verdad resulta de que eso no se cumple. Entonces, claro, estas tres heridas, ¿qué es lo que generan en la psicología adulta? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la conducta compensatoria que moldea la psicología adulta? Pues evidentemente, cuando tenemos una herida de rechazo, cuando tenemos una herida de injusticia o cuando tenemos una herida de traición, lo que fundamentalmente sentimos es una profunda desconfianza. No podemos confiar en nadie porque si las personas que eran más importantes para nosotros y que tenían precisamente el encargo natural de cuidarnos y protegernos nos fallaron, ¿quién no nos va a fallar en este mundo? Entonces son personas, pues eso, muy desconfiadas, personas que necesitan encargarse ellos de las cosas más importantes porque sienten que si las encargan a los demás, pues no van a estar igual de bien hechas. También van a ser personas que de alguna manera a veces pueden desarrollar un cierto rechazo a la exposición social y sobre todo a la exposición de determinadas emociones. Van a ser personas que van a tener una cierta frialdad emocional, una neutralidad a la hora de comportarse, personas herméticas a las que es difícil saber si tienen un buen día o un mal día, si necesitan algo o no necesitan algo.
Y son personas absolutamente controladoras. Van a necesitar sentir que el ambiente en el que se mueven lo tienen absolutamente controlado para que no haya espacio a la improvisación, ya que sienten una profunda inseguridad a la hora de no dar la respuesta correcta si se da una situación improvisada por no haber tenido tiempo para preparársela. También son personas muy, a veces neuróticas. Cuando el uno está muy descentrado se pueden convertir en personas muy neuróticas. Personas que pueden tener trastornos obsesivos, personas que se pueden obsesionar con cosas precisamente por esa necesidad de tener todo bajo control. Y también puede ser personas que constantemente traten de adecuarse a aquello que se esperan de ellos. Necesitan esa, no tanto la aprobación social, sino el reconocimiento o la admiración de los demás. Precisamente porque cuando fueron pequeños, pues por ser como eran, recibieron condena y castigo. Entonces ahora yo necesito sentir que los demás me admiran y para conseguir eso, evidentemente tengo que convertirme en aquello que esta sociedad o que estas personas concretas esperan de mí. ¿Cuál sería el camino de crecimiento para estas personas? Pues vamos a dividirlo en 3 elementos fundamentales que tendría que trabajar el eneatipo 1. En primer lugar, tienen que aprender a ablandar su autocrítica y darse permiso para equivocarse, porque lo contrario es deshumanizarse. Todos los que somos humanos tenemos una tendencia natural a hacer las cosas del modo que nuestro cerebro procesa en función de las variables que tenemos delante. Y como nuestro cerebro no puede contemplar todas las variables que se dan en una situación concreta, la probabilidad de que en algún momento nos equivoquemos es absolutamente alta. Digamos que es imposible pretender pasar por este mundo sin no equivocarnos nunca. Aunque ese sea el sueño del uno, es muy importante que el uno se abrace con esa parte de sí mismo que se equivoca, que falla, que no está en el momento adecuado, en el momento oportuno. Es decir, aunque me equivoque, aunque yo no haga bien alguna cosa, sigo teniendo derecho a existir y mi dignidad sigue intacta. Otro elemento que debería de trabajar el uno es conectarse con la alegría y con la espontaneidad. Es decir, tratar de ir soltando el control poco a poco de aquellas cosas en las que considere que se puede ir permitiendo soltar el control. La espontaneidad es un músculo que se atrofia cuando nosotros pretendemos que todo esté absolutamente controlado y todo se dé de la forma adecuada. Mirad, yo tengo un programa de radio y algunos de mis invitados, cuando les entrevisto, me piden que si les puedo facilitar las preguntas antes del programa. Esto es algo que nunca hago, porque si hacemos eso, el programa pierde la espontaneidad, pierde la viveza, pierde la frescura. Entonces yo siempre le digo a las personas que se tienen que hacer a la idea de que estamos tomándonos una infusión o una copa en una terraza y estamos hablando de ese tema del cual vienen a hablar en el programa. Cuando la personalidad tiene el tipo 1, a estas personas les suele costar exponerse de esa manera, porque de alguna manera tienen ese empuje de que tienen que hacer una entrevista perfecta y tienen que dar una buena imagen. Entonces, por eso decimos que es importante que traten de despertar, de trabajar la alegría y la espontaneidad. Y finalmente, otro elemento que creo que es fundamental que trabajen estos unos es que la imperfección forma parte de la vida. Y que eso también es bello. Es buscar la belleza oculta que hay en aquellas cosas que se presentan de una forma distinta a como nos gusta o a como hubiésemos querido. Porque, de hecho, esa es la herida profunda que tiene el uno. Probablemente los padres o los tutores del uno pensaron en un hijo diferente y por tanto no estaban preparados para aceptar, acoger, agradar, cuidar a ese niño que o quizás era más llorón, o quizás era más rebelde, o quizás era más le gustaba más explorar el mundo. Entonces, de la misma forma que quizás tú fuiste una persona distinta a lo que tus progenitores esperaban de ti y precisamente eso te ocasionó esa herida, no provoques esa misma herida en el resto de personas. Permite que el mundo sea imperfecto y trata de buscar la belleza oculta que hay detrás de esa imperfección. Porque todos alguna vez hemos tenido la experiencia de que por haber tirado por un camino que luego resultó ser equivocado, aprendimos una serie de herramientas
y cogimos una serie de herramientas que luego pudimos practicar y utilizar en otros momentos de nuestra vida. Por tanto, estemos por el buen camino o por el camino equivocado, en los dos caminos podemos aprender, y eso es una belleza oculta que hay también detrás de la imperfección. En fin, en rasgos generales, esto es lo que puedo decirte acerca de la personalidad del 1. Evidentemente podríamos decir muchas más cosas, pero podemos decir que esto es lo más importante, ¿no? Grosso modo. Me gustaría que en los comentarios incidieses más en alguna de estas cosas que he dicho, si quieres ampliar esta información, si no estás de acuerdo con algo de lo que he dicho, o si quieres formular alguna pregunta. La verdad es que nos vendría muy bien conocer tu opinión y que también nos hagas preguntas acerca de lo que consideras que sería bueno que hablásemos en los próximos vídeos. Como te digo, los siguientes vídeos van fundamentalmente a centrarse en el desarrollo y las características de cada uno de los eneatipos. Y también te animo a que te quedes cerquita de nosotros para que, si estás interesado o interesada, puedas saber cuándo puedes apuntarte a ese taller intensivo de eneagrama para conocer tu perfil de personalidad, entender así por qué se han repetido determinados patrones en tu vida, o para conocer de qué forma puedes ayudar o adecuarte a los demás, conociendo también su perfil de personalidad. Además, la Escuela de Sabiduría Interior pretende acompañarte en ese viaje magnífico y formidable que es el viaje hacia el camino, hacia el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. Es por esto que queremos sentirte cerca, queremos que nos sientas cerca, y es por esto que hoy me despido de ti diciéndote que seguimos caminando juntos. Un abrazo.